Sí. Entonces sobre sus pies vamos a empezar a adorar. Vamos a empezar a ponernos de acuerdo. Empieza a cantarle, renuévame, renuévame, renuévame. Dígaselo a usted, renuévame. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Dígaselo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, dígaselo a él. necesita más de ti. Háblele a su corazón y dígale: mi corazón necesita un cambio, necesita una muerte sobrenatural. Sin muerte no hay resurrección. Usted ya lo vio con Cristo. Él tuvo que morir y resucitar al tercer día. Así que vamos a adorarlo. Dígaselo usted: renuévame, renuévame. Cántele con sus palabras. Vamos a decírselo, iglesia. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Dígaselo: ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Dígaselo, dígaselo. porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, dígale, porque todo lo que reconózcalo, reconózcalo. Dígale: necesito de ti, necesito un cambio, necesito vivir para ti, necesito soltar lo que estorba, necesito soltar el mundo. Dígaselo: dentro de mí necesita ser cambiado. necesita ser Adórelo, 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 adórelo. todo lo que hay Dentro de mi corazón, dígale: necesita más de ti, necesita más de ti, Jesús, necesita más de ti. Dígale: necesito de ti, Jesús, necesita más. dígaselo, iglesia: necesito cambiar, necesito un encuentro, necesito ser transformado, necesito ser renovado, necesito tu fuerza. Dígaselo a él: necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos tus fuerzas, necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo. Dígaselo usted: el espíritu de desánimo no se va a ir a menos que usted adore, a menos que usted interceda, a menos que usted clame, a menos que usted pida, a menos que usted discierna. Y tiene que abrir. Escuche, hay ciertos portales en el mundo espiritual que usted tiene que derribar. Dígaselo a él: necesito de ti, necesito de ti, Jesús. Todo lo que hay dentro de mí Convénzase que necesita de Dios. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Dígale: necesita más que ti, necesito de ti. Dígale: necesita más de ti. dígale: necesito de ti, Jesús, Necesita más de ti. Todo lo que hay
descendencia, no habrá poder, no habrá legalidad. Convénzase que usted necesita un cambio. Suelte el desorden, suelte el desorden, suelte el desorden. En el nombre de Cristo Jesús, suelte todo lo que le roba, la desorganización. La palabra dice que Dios es un Dios de orden. Así que usted suelte el desorden de su vida. Hágale espacio al Espíritu de Dios. Denle su lugar para que Él venga a poner orden. Cuando el Espíritu de Dios llega a una vida, no solo son palabras, hay una evidencia. Porque el Espíritu Santo, escucha esta palabra, cuando llega a la vida de un ser humano, cuando llega a la vida de verdaderamente de un cristiano, el Espíritu Santo viene a poner orden. Él viene a poner orden. Así que esta noche yo le digo, suelte el desorden en el nombre de Cristo Jesús. Suelte el desorden. No se puede amar a dos dioses, solo uno. La Escritura dice, mira Israel, dice la palabra, Jehová nuestro Dios, uno es. Usted o ama a Dios o no lo ama. La palabra dice, o eres caliente o eres frío. ¿Qué más quiere que yo le diga? Suelte el desorden y deje que el Espíritu Santo le ponga orden a su vida. A usted escuche, usted quiere cambiar por su propia fuerza. Me decía el Espíritu Santo hace rato, mientras yo meditaba en su palabra. Escucha, hay muchos que se están quejando. Hay muchos que dicen, voy a soltar la iglesia porque no veo cambio. Voy a dejar de congregarme porque veo que mi vida no cambia. Y están culpando a Dios de su responsabilidad. Y me decía el Espíritu Santo, escucha esta palabra, es porque viven una vida desordenada y vacía. Una vida desordenada y vacía. Y están culpándome a mí, que soy su luz, que soy su Dios, que soy vida eterna, que soy camino, verdad y vida. Escucha esta palabra. Mientras usted no suelta el desorden, nada va a funcionar. Usted va a estar estresado, estresada. Usted se va a cansar y va, escúcheme, y va a decir, mejor no voy a la iglesia porque no siento a Dios. Pero le voy a decir por qué no siente a Dios. No es porque Dios no se quiera dejar sentir, es porque usted está buscando a Dios en la carne. Y Dios dice la palabra, Dios es espíritu, Él no es carne. Si usted está buscando a Dios en la carne, usted está buscando a Dios en la televisión, esta palabra a esta generación no le cuadra. Usted está buscando a Dios en la televisión, usted está buscando a Dios en los pasatiempos, usted está buscando a Dios en la calle, usted está buscando a Dios perdiendo el tiempo. La palabra dice, Dios es espíritu y todos los que le buscan, escúchelo, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Lo primero es en espíritu y lo segundo es con la verdad. No se puede buscarlo de otra manera porque Dios es espíritu. Así que yo le digo esta tarde, vamos a levantarnos en intercesión. Vamos a pedirle por almas. Vamos a pedirle por salvación. Vamos a pedirle por la juventud. Vamos a pedirle por los pastores que se cayeron. Vamos a pedirle por cada ministro que un día tenía una espada, pero otro día la había soltado. Ore conmigo, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que todo lo que yo ore y lo pida en tu nombre y que además sea de acuerdo a tu propósito, sucederá, Padre. Yo te pido, dígale, por esos pastores que un día predicaban, un día hacían la voluntad del Padre, un día estaban en el fuego, pero otro día se apartaron por la razón que haya sido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por esos pastores, te pido por esas pastoras, te pido por esos hombres de Dios caídos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levántalos por el poder de tu palabra. Tu palabra dice, decláralo, todo lo que ates, todo lo que desates se cumplirá, porque Dios está de acuerdo. La palabra dice, podrán andarnos juntos si no estuvieran de acuerdo. Póngase de acuerdo con el Espíritu Santo, póngase de acuerdo después conmigo y usted ore, abra la boca y dígale, Padre, declaro que se levantan esos pastores, aun si hubieran adulterado, aun si hubieran fallado. Tu palabra dice que el que va a ti, tú no lo echas fuera, tú no lo desprecias. Padre, te pedimos por esos pastores, Padre, reconciliación. Oramos por reconciliación, oramos por sanidad en el corazón, sanidad en el alma, sanidad en la mente, sanidad en el cuerpo. Quizás se sienten indignos, quizás se sienten indignas, pero tú eres un Dios bueno, tú eres un Padre bueno. Tú no desechas a nadie, tú no
no corres a nadie, escúchame, Dios no expulsa a nadie, uno solo se expulsa porque Dios es bueno y su palabra dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Así que usted dele gracias y póngase de acuerdo conmigo. Ore, dígale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por esas personas de doble ánimo, Padre. Te pido por esas personas de doble ánimo, que incluso pueden estar dentro de la iglesia, que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. No se ponen de acuerdo con sus palabras. Oiga esta revelación. Padre, te pido por esas personas que no se ponen de acuerdo con sus palabras. Un día dicen que te aman, otro día actúan como cualquiera. Otro día están, escúchame, haciendo la voluntad no de Dios. Padre, te pido por esas personas, levántalos, Padre, sana ese doble ánimo en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, nos despojamos, dígale conmigo, de toda carga, de toda opresión, de toda oposición, de todo ataque de las tinieblas, de toda artimaña del enemigo, todo lo que el enemigo quiere usar para destruirnos. Dice su palabra, guiado por Pablo, todo lo que ha sido para mí una persecución, más bien va a resultar un crecimiento en Dios. Mi fe va a crecer. Declárelo, usted está calladito, declárelo. Mi fe va a crecer, mi fe se va a estirar, mi fe se va a extender. Hay una alabanza que dice, mi fe está creciendo, mi fe se está extendiendo, porque mi fe es sobrenatural. Mi fe no es natural, mi fe no es de este mundo, mi fe es sobrenatural. Yo camino sobre las aguas, yo le digo a las cosas que no son para que sean. Yo le ordeno a la muerte que suelte y suelta, yo le ordeno a la adversidad que se vaya y se va. Yo, escuche, resisto con el poder del Espíritu. Escuche, dígalo, hermano, mi fe no es cualquier fe. Yo tengo la fe que traía Pablo, yo tengo la fe que traía Pedro, yo tengo la fe que tenía Ananías, tengo la fe que tenía los apóstoles, yo tengo la fe de Cristo, porque la palabra dice, escuche, hermano, escuche, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted declare, mi fe es grande, mi fe se fortalece, mi fe está extendiéndose a lo sobrenatural. Hay salvación, hay sanidad, las almas despiertan, las almas reviven. Levántate, escucha esa palabra, levántate y resplandece. En una orden no mía. El profeta Isaías le ordena al pueblo, levántate y resplandece, levántate en el nombre de Cristo Jesús y declara la palabra. Díselo. Padre, yo declaro que mi fe aumenta por el poder de tu gracia. Fortaléceme, dígale, fortaléceme, Espíritu Santo, fortaléceme con la palabra, fortaléceme con la oración, fortaléceme con la intercesión. Padre, que cuando escuche, esta palabra es poderosa. Usted dígalo cuando yo ore, Padre, que los misterios del cielo se desaten, que toda la gracia sobrenatural del Eterno descienda cuando yo ore, que las cosas cambien. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted ora, la palabra dice en Santiago 5:17, Elías era de carne y hueso como usted y como yo, pero él oró ferviente. ¿Sabe qué es ferviente? Esto que yo estoy haciendo acá, orando determinado, guiado por el Espíritu. Yo no estoy pensando lo que digo, yo no me estoy moviendo por carne, me estoy moviendo por el poder de la palabra. Escuche, cuando usted ora, los enfermos se sanan. Cuando usted ora, los demonios se paralizan y salen de los cuerpos. Cuando usted ora, las cosas empiezan a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted ora, las tempestades cesan. Cuando usted ora, la lluvia se va. Cuando usted ora, también la lluvia puede venir. Cuando usted ora, las cosas empiezan a cambiar. Yo le enseñaba ayer en la intercesión a otro lugar, la boca de un profeta. Escuche, cuando usted abre la boca, por eso el enemigo le bota la luz, por eso el enemigo le sabotea cosas, porque dice, mira, escuche, ayer mi gente no llevó micrófono, pero así intercedía. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice, otra vez va a hablar. Y cada vez que ese hombre habla, algo sucede en la gente. Cuando ese hombre habla, hay cambio. Cuando algo tiene la voz de ese hombre, y usted tiene que saber que la autoridad de un profeta está en su voz. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, dime qué ves. Y después le dijo, ordénale. Y
Y escuche, el profeta Ezequiel dice, veo un valle de huesos. Y Ezequiel le declaró, levántense, cobren carne, cobren tendones. ¿Sabe una cosa? Hay un poder que se activó en la boca del profeta cuando la voz salió. Yo ya le enseñó a usted que se llama como el rugido de un león. Un león hace ¡rah! Un león no está como un ratoncito llorando escondido, no. Un león está declarando. Por eso la palabra dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza, levántate, declara que esta colonia se va a salvar. Esta colonia fue comprada, esta colonia es limpia, esta colonia es bendecida, esta colonia, escúchame, los aires van a cambiar, la gente va a venir a Cristo, la gente va a reconciliarse, la gente va a traer cambio. Escúchame, el que un día te hace la guerra, mañana puede estar adorando a Dios. Y es el testimonio mío y el tuyo, creo también, que un día dice, antes yo los criticaba, antes yo los injuriaba, antes yo los llamaba hipócritas, pero qué raro que ahora estoy de este lado honrando a Dios. Qué raro que estoy de este lado ahora siendo perseguido después de que yo era un perseguidor. Eso se llama poder de Dios, eso se llama voluntad. Hermano, si a usted no le están persiguiendo, usted estése tranquilo porque usted está cómodo. Si a usted le están persiguiendo, glorifique a Dios porque algo está haciendo usted que al enemigo no le está gustando. Algo usted está haciendo, algo está provocando. Y el enemigo dice, hay que callarlo, hay que callarla, porque si sigue hablando, hay poder en las palabras. Y la Biblia, escuche, el enemigo se puede poner hasta evangélico, como yo le enseñé en la vigilia. Yo le enseñé en la vigilia que el enemigo se sabe la Biblia más que muchos cristianos. Y dice, hay que callarlo, porque escuche, así se puede poner el enemigo. Hay que callarlo porque la Biblia dice en Proverbio 18 que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y ese hombre está declarando bendición, ese hombre está declarando rompimiento, ese hombre está declarando vida y no muerte, salud y no enfermedad. Hay que callarlo porque escrito está, dice el diablo, escrito está en el Proverbio. Y creo que él ya lo leyó y hay un problema, que él se está poniendo de acuerdo con esa palabra porque la está creyendo. Él sabe que hay poder en sus palabras, él sabe que si se calla nada pasa, pero si habla algo empieza a suceder. Las puertas de los cielos se abren, los muertos empiezan a resucitar. Escucha esta palabra, mira esta revelación, siga ahí adorando, escúchala. Cuando Jesús se para en la tumba de Lázaro, después de haber estado muerto por 3 días, dice la escritura que Jesús se paró en la puerta del sepulcro, levanta las manos y dice, Padre, yo sé que tú me oyes, pero no lo digo por ti, sino para que ellos sepan que tú eres el que hace las cosas y que hay un Dios todopoderoso que habita en las alturas y en la santidad. ¿Y sabes qué pasó? Algo había en la voz de Jesús de Nazaret. ¿Sabes por qué? Mira, hermano, algo había en la voz de Jesús de Nazaret. Porque ¿cómo fue que dijo Jesús? A lo mejor tú pienses que solo fueron palabras, pero Jesús dijo así, Lázaro, sal fuera. Cuando Cristo dijo, Lázaro, sal fuera, la carne de Lázaro se empezó a incorporar, los gusanos salieron disparados, las venas se cayeron, el espíritu le volvió y el alma al muerto, y Lázaro salió quitándose las vendas, porque hay poder en la palabra. El enemigo no quiere que tú lo sepas, oye esa palabra. El enemigo quiere que tú estés maldiciendo, que tú estés declarando desgracia, porque él sabe que hay un poder en tus palabras. Jesús solamente se paró junto, mira, se paró frente al sepulcro y dijo, Lázaro, sal fuera. Esas palabras fueron suficientes para que un muerto de 3 días resucitara, para que la carne se volviera a poner sana. Porque usted debe de saber que según la ciencia, según la naturaleza, hay unos estudios que dicen, el primer día se te empieza a, escucha, tu piel empieza a pudrirse. El segundo día o el tercer día las uñas se te empiezan a caer. Al cuarto, quinto día la dentadura se te empieza a desprender. Escucha esa palabra. Pero Jesús solo dijo, Lázaro, sal fuera. Hermano, yo te digo de verdad, mete a Dios a tu casa. Si lo estaba sacando, mételo. Yo no se escucha. Tú tienes que saber que Jesús se paraba en los lugares y las cosas cambiaban. Muchos de los problemas que tenemos es porque lo hemos sacado. Si tú sacas a Dios de tu casa,
si tú sacas a Dios de tu familia, si tú sacas a Dios de tu vida, de tu corazón, empezarás a tener problemas. ¿Me lo están profetizando? No, te estoy diciendo qué es lo que sucede cuando lo sacamos a Él. De repente te decía, empiezas a ya no tener ganas de orar. De repente, mira el enemigo, le voy a decir sus verdades al enemigo. Mira, de repente tú empiezas, como que todo te empieza a caer mal. Te cae mal la oración, te cae mal la intercesión, te cae mal el día que hay reunión, te cae mal la palabra, te cae mal la voz del Padre. Escucha, porque la voz hay algo. Yo se lo digo a la gente, mira, no te preocupes. Cuando hay gente que está predicando, estás adorando, estás cantando, estás intercediendo, y tú miras que esa gente se empieza a incomodar, esa gente empieza así como que algo les pesa, como dicen por allá en mi barrio, como que algo les pica. Es porque hay algo adentro que se está removiendo. Algo se está removiendo y ese algo no es de Dios, porque yo estoy hablando la palabra, estoy hablando la voluntad, estoy hablando por el Espíritu. Así que yo quiero decirte, escucha iglesia, mete a Dios a tu vida. Antes de seguir intercediendo, vamos a adorar un poco. El enemigo no quiere que la iglesia adore, interceda. No quiere que la iglesia ore, porque el poder de la iglesia está en la oración. El enemigo quiere verte llorando, triste, deprimido. Quiere verte preocupado, pero jamás adorando. Él dice, si adora, va a cambiar. Si adora, va a haber una transformación. Si adora, su mente va a empezar a despertar. Si adora, se va a convertir en eso, en lo que está adorando o a quien está adorando. Por eso él dice, todo menos adorar, todo haz menos adores, haz todo menos adoración. Preocúpate, quédate, no vayas. Mira, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Así que usted que está conmigo en este lugar, levante sus manitos en obediencia acá al frente y comiencen a adorar un momento. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tienen que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío.
privilegio, no cualquiera. No cualquiera, por eso yo le vivo diciendo a usted, los muertos no alaban a Dios. Una vez que uno muere parte de este plano natural, ya usted no puede adorar a Dios, usted no puede levantar las manos, usted no puede darle gracias, usted no puede presentarle ofrenda, usted no puede decirle, mi Señor, gracias, gracias, gracias por la familia, gracias por la vida, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Dígale, gracias por nuestro matrimonio, dígaselo usted, gracias por la familia. Mi Dios, declaramos, Padre, cielos abiertos. Declare conmigo, la muerte no tiene poder sobre mí, porque yo fui comprado a precio de sangre. Al que yo le estoy cantando acá, dígaselo así, al que yo le estoy cantando acá, su palabra dice y escrito está, Él venció a la muerte. La palabra dice que Él venció a la muerte, le quitó las llaves que tenía para derrotarnos, para destruirnos. El que yo adoro, Él venció a la muerte. Yo no adoro a cualquier Dios, escuche. Por eso usted me ve que yo soy enfático, que me lleno de denuedo, de osadía, me lleno de, escuche, de clamor, porque clamar no es estar ahí, escuche, clamar es decirle, Padre, tú lo harás, Padre, tú estás en este lugar, Padre, derrama tu Espíritu Santo en la colonia, Padre, que los negros se hagan luz, que la oscuridad se haga luz, que las tinieblas retrocedan, que suelten a las almas, que suelten a los jóvenes, que suelten a los niños, que suelten los matrimonios. Espíritu de muerte, sale de la colonia, dígalo, sale de Campeche. Todo espíritu de suicidio, se va en el nombre de Cristo Jesús, por la autoridad, dígalo, por la autoridad del Padre. El espíritu de suicidio, suelta las casas, suelta la familia, suelta a los jóvenes. Espíritu de depresión, se seca, dígalo, se seca por el poder de la sangre de Cristo. Espíritu de depresión que trae muerte, te secas en el nombre de Cristo Jesús. Se va, dígalo, se va de mi vida, se va de mi casa, se va de mi estado, se va de mi nación. Toda depresión que causa tristeza, que causa insomnio. Hay gente que no puede dormir, hay gente que se siente incómoda, inquieta. Pero escúcheme, usted ore, porque nosotros, oiga, somos el ejército del Espíritu Santo, somos el ejército del Dios viviente. Yo no soy, escuche, si usted sabe quién usted es, usted nunca se va a quedar parado, usted nunca se va a quedar parapléjico. ¿Sabe quién es un parapléjico? Alguien que no se puede mover. Alguien que está muriendo, alguien que dice, no, pero es que yo es que a mí, es que así, no, escucha hermano, la palabra clamar, investíguelo, la palabra clamar significa alta voz, la palabra clamar significa insistente, la palabra clamar no es lo mismo que orar, no es lo mismo que orar, no es lo mismo orar que interceder. Usted está acostumbrado a orar, pero yo le empujaba a la intercesión, porque Dios quiere gente que interceda. La palabra dice que no dice que Dios buscó a un orador para que no destruyera la tierra. La palabra dice, escuchen el profeta, y busqué a alguien que intercediera por la tierra para que yo no la destruyera, pero no hallé a nadie. La palabra no dice que busca un orador, busca un intercesor. Por eso usted tiene que aprender a creer, a confesar, a transformar. Diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú estás en el control, dígaselo. Tú estás en el control. Todo lo llenas, dígale, todo lo llenas. Dios de Abraham, Dios de Isaac. Escuche, dígaselo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eres bienvenido, dígaselo, eres bienvenido. Tú estás en este lugar. Te damos la pleitesía, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la autoridad que tú tienes, te damos el señorío, porque tú eres Rey de reyes, tú eres Señor de señores. Por eso yo me pongo de acuerdo, dígalo, hermano, escuchen, hay muchas cosas que se han detenido, muchas cosas que no han pasado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos estado orando. Hay cosas que el enemigo había planificado, pero se han frenado sus maquinaciones a causa de nuestra oración. Si nosotros no oramos, si el pueblo de Dios no ora, si la iglesia no ora, si la iglesia no clama, el enemigo hace y deshace. Pero la oración, escuche, frena sus planes, apaga sus ataques, revela
maquinaciones que Él trae contra la iglesia, contra esta generación. Hay muchas cosas que Él no ha hecho porque usted ha orado. Dice, ay, no puedo meterme de lleno ahí en esa colonia, no puedo meterme de lleno en esa familia, no puedo destruir directo, porque hay alguien que está orando en ese lugar. Hay un escuche, ¿sabe cómo dice la Biblia que somos nosotros? Reparador de portillos, un reparador de las grietas que se abrieron en otro tiempo, donde el enemigo se metía. Usted y yo estamos poniéndole ahí sello. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fuego, 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 cambio, vida, vida, libertad, libertad. El cautiverio se va, la muerte se va, la vida regresa, reverdece. Yo le sirvo al Dios de Abraham, dígalo. Yo le sirvo al Dios de Abraham, y el poder que está en mis palabras, dígalo, lo voy a usar para bendecir, no para maldecir. Lo voy a usar para declarar y creer, porque mis ojos verán todo lo que yo estoy orando. Yo declaro, escúcheme, que se levantan adoradores, se levantan intercesores, pero mire la palabra de fuego. ¿Sabe usted que sí? Mire, escuche, ayer yo les enseñaba cómo es los profetas, cómo actúan los profetas. No es un hombre, es algo. Mire, cuando usted se acerca al fuego, escuche, usted no está quieto, usted está como que algo así, como que el Espíritu Santo le trae una ansiedad por orar, una ansiedad por interceder. Usted no se puede quedar callado. Tal vez usted diga, bueno, este pastor no se calla. Escuche, hermano, usted me está viendo a mí, pero no me ve a mí, me ve a quien está conmigo, porque su palabra dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le creo a Cristo, le creo a Él. En la mayor de mis tribulaciones ha salido poder, en la mayor de mis persecuciones ha salido poder. Pero yo he entendido que si me freno, si me callo, entonces todo empieza a desmoronarse. Entonces todo lo que yo empecé empieza a caerse. Pero cuando yo me pongo, como dice la Escritura, en esa brecha, en ese camino, a pedirle a Dios, Padre, perdona esta humanidad, perdónanos porque te han dado la espalda, perdónanos porque están practicando cosas incorrectas, perdónanos porque aman más al mundo, perdónanos porque te han volteado la cara, perdónanos, Señor, y ten misericordia. Padre, ten misericordia de la tierra, ten misericordia de esta generación, ten misericordia de los jóvenes, de los niños, de los adultos, ten misericordia, Padre, de mis hijos, ten misericordia, Padre, que no haya muerte repentina. Padre, perdónanos, Padre. Levanta predicadores que despierten a los cautivos, que despierten a los que están agonizando. Padre, levanta obreros, levanta profetas que hablen tu palabra, que no hablen por interés, que no hablen por conveniencia, que no hablen por emociones. Levanta profetas, Padre, dígaselo en el nombre de Cristo Jesús. Profetas que digan, así dice el Señor, y eso suceda. Así dice el Señor, y eso pase. No es posible, iglesia, que usted le crea más a un bendito brujo. Que escuche, ¿por qué le digo bendito? Porque un día él estará de este lado. Y yo conozco a muchos en redes sociales que dicen, yo le explico esto de la brujería, porque antes yo lo hacía, dicen, pero gloria al Señor, hoy le estoy sirviendo al Rey de Reyes, porque me di cuenta que al que yo le servía, cuando yo iba a atacar a un cristiano verdadero, genuino, convertido, yo no podía pasar, porque él tiene una protección, él tiene ángeles. La palabra dice que el ángel de Jehová está a su alrededor y lo defiende, y yo no puedo pasar porque hay un ángel con una espada ahí. Yo no puedo porque, escuchen, no sé si usted sabe que un ángel es un embajador, es un gobierno de Dios en la tierra, y esos hombres, escucho, hoy se convirtieron. Por eso yo digo, bendito brujo, ¿cómo le puede creer que diga esto y suceda? No puede ser que él esté más en el espíritu que yo, no puede ser que él esté más, escuche, que al Dios que le sirve le hable más que el Dios que creó todas las cosas. No puede ser posible. Por eso yo oro, escuche, porque usted se despierte, porque su alma se despierte, porque el espíritu que Dios sopló sobre usted en su nariz despierte, porque su mente se despierte. Padre, oro en el nombre de Cristo Jesús, porque toda raíz de cautiverio, toda región de cautiverio mental, todo lo que le estaba robando a usted, yo le dije en un principio que Dios es un Dios de orden. Quizás usted dice, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno,
pero siempre hay algo que no me deja en paz. Hay una sombra, la Biblia le llama sombra de muerte. Es una sombra como una silueta que puede estar allá. Está atacando. Escuche esta palabra. Escuche esta palabra. Usted tiene que aprender a declararse en victoria. Usted tiene que aprender a declarar que la derrota no tiene lugar en usted. Usted tiene que aprender que en sus palabras hay poder. Usted tiene que aprender que cuando usted se disponga a hacer algo, usted tiene que disponerse a hacerlo. Yo le dije que la palabra dice: o eres frío o eres caliente. Iglesia, o eres frío o eres caliente. Porque si no, vas a culpar a tu Dios y vas a decir: yo oro, yo busco a Dios, pero no veo cambios. Y Dios le va a estar diciendo, tal vez por boca de un profeta, le va a estar diciendo: oye, espérame, pero es que hay algo. Tal vez no estás caminando en justicia. Tal vez algo tienes abierto por allá. Cuando usted abre la ventana, se mete el viento, se mete el agua. Hay algo que está abierto. Y yo oro esta noche, escuche, sobre usted, porque toda región de cautividad que esté operando en su mente, yo le ordeno por el poder de la palabra, en la vida de los adoradores, en la vida del baterista, en la vida del pianista, en la vida del predicador, en la vida de cada hombre, hijo, mujer de Dios que está en este lugar, Padre, porque se desarraigue por el poder de la palabra. Tan cierto como escrito está, la palabra dice: toda planta que mi Padre no plantó la arrancará. Yo desarraigo, tomo la autoridad como se le dio a Jeremías, que aquí le dijo Dios: te he dado poder para atar, para plantar, desarraigar. Por eso desarraigo de la mente, escuche de usted, en el nombre de Cristo Jesús, yo lanzo la palabra sobre su mente para que la cautividad, para que toda región de cautiverio que no le permitía recibir su bendición, que usted estaba claudicando, que usted estaba errando al blanco, usted no estaba atinando, y usted se estaba preguntando: Dios mío, ¿por qué no cambia? Dios mío, ¿por qué la iglesia? El enemigo le tiene un plan de contención y le quiere frenar y le quiere hacer sentir que su tiempo en Dios no es en vano, que lo que usted está haciendo para Dios no va a funcionar, que lo que usted está haciendo no sirve para nada. Pero yo le enseñaba ayer que la palabra dice en 1 Corintios 15, hermanos míos, se levanta Pablo el apóstol y dice: ustedes deben de saber que su trabajo en el Señor no es en vano. Por eso usted me ve aquí orando, por eso usted me ve aquí creyendo, por eso usted me ve aquí declarando la palabra, porque sé que se cumplirá. Isaías 53 dice la palabra: no volverá vacía, dará su fruto por el cual salió esa palabra. Y yo creo en esa palabra, no volverá vacía. Adoren un momentito más, vamos a ir cerrando. Adoren un momento más. La adoración produce atmósferas. La adoración produce cambios donde hay aires de muerte, aires de desorden. La adoración trae cambios. Las cosas empiezan a cambiar donde hay adoración. Las cosas empiezan a transformarse donde usted adora. Oh, Espíritu Santo, sopla con poder sobre Campeche. Cuando esperas, aquí llega la respuesta, pues vendrás y vendrá. Pues son fieles sus
todo es oscuridad, siento que no puedo más. No esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras De vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. Dígaselo a usted, no desmayes. Esa palabra es para usted. No desmayes, el yo soy está contigo. Él es nuestra esperanza, hermano. Vamos cerrando. Gracias por las almas que nos vas a mandar, Señor. Gracias por todos los que están haciendo tu voluntad en la tierra. Bendecimos iglesias, bendecimos ministerios, bendecimos pastores, bendecimos apóstoles, bendecimos profetas, bendecimos evangelistas, bendecimos a esos pastores. Vamos cerrando, dígaselo, dígaselo, no se canse. Dígaselo, usted conoce a alguien, dígaselo. Bendecimos a esos pastores. Padre, declaramos que se levantan. Gloria a Dios, donde haya gente haciendo la voluntad de Dios y no engañando a otros o engañándose a sí mismos. Gloria a Dios, donde hay gente haciendo la voluntad del Eterno. Gloria a Dios porque Dios es bueno. Gloria a Dios porque su palabra se va a cumplir. Gloria a Dios porque la palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios por los pastores. Bendiga al pastor, bendiga a la familia, bendiga a los hijos, bendiga, bendiga porque es necesario para que seamos sanados. Bendiga, bendiga. Cuando usted bendice, la palabra dice que su corazón empieza a sanar. Cuando usted maldice, es sinónimo de que hay enfermedad. Hay enfermedad, así que usted bendiga. Dígale, Padre, vamos cerrando este tiempo, pero te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Declaramos un manto de misericordia sobre nuestras vidas. Sea específico. Un manto de favor y de gracia sobre mi casa. Diga, todo lo que yo hago prosperará. Todo lo que yo siembre crecerá en el tiempo de Dios. Todo lo que yo crea en el nombre de Cristo Jesús sucederá. Todo lo que el Padre me mande a hacer sucederá porque Él está conmigo y no es mi palabra, es su palabra. Padre, gracias, gracias. Dele gracias ahí donde está usted parado. Dele gracias. Dele gracias. A eso es lo que la palabra le llama acción de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias. Es la forma que usted acciona y le da gracias. Gracias, Padre, por todo lo que ha pasado. Gracias por lo bueno. Gracias porque me has protegido. Gracias, dígale, porque se ha cumplido la palabra. Tu palabra dice, dígaselo así, y tu palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. A mí no llegará la muerte. A mí no llegará la desgracia. A mí no llegará la desventura. A mí no llegará la tragedia. A mi casa no va a haber velorio. En mi casa no va a haber tragedia, muerte repentina, muerte violenta. En mi casa no van a salir que ya lo balacearon, que ya lo mataron, que ya lo puñalearon. En mi casa no. En mi casa se cancelan esas palabras que fueron lanzadas contra esta generación para que se maten los unos a los otros, para que se destruyan. En mi casa no, dígalo. En mi casa no. En mi casa hay vida. En mi casa hay ángeles. Mi casa está cubierta por la sangre de Cristo. Y dígale usted, Espíritu
Santo, dame sabiduría. Dame sabiduría para hacer tu voluntad. Dame sabiduría para ser sabio y no ser insensato. Dame sabiduría para hacer la voluntad del Padre. Dame sabiduría para que yo entienda tus caminos. Dame sabiduría para no caer preso en los dichos de mi boca. Dame sabiduría, Padre. Declaramos, Padre, que los cielos se abren en este lugar, que cada vez que nos reunamos, los cielos van a manifestar su gloria con sanidad, con liberación, con rompimiento en varias áreas. Dígalo, la finanza, en el matrimonio, con los hijos. Padre, el enemigo se tiene que ir, porque tu palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, verdaderamente uno puede ser libre. Padre, declaramos que el Espíritu Santo toma el control de esta colonia, toma el control de esta casa. Declárelo, toma el control de esta casa, toma el control de los aires, de la atmósfera, toma el control del primero, segundo, como lo tiene en el tercer cielo. Padre, declaramos que el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. Padre, todo ataque de las tinieblas, declaramos que se seca en el nombre de Cristo Jesús. Toda artimaña del enemigo en mi contra, dígalo, se quebranta por el poder de la palabra. Toda arma, dice tu palabra, dígale, toda arma forjada, dice la palabra, que no prosperará contra la iglesia. Por eso es que nosotros nos levantamos creyendo que vienen cosas nuevas, cosas grandes. Siempre que hay un sacudimiento es porque algo nuevo viene. Siempre que algo se cae, para el hombre ya se perdió, pero para Dios es una semilla que se convertirá en árbol. Para Dios es algo nuevo que empezará a hacer. Para Dios es una nueva producción. Lo que para el hombre es pérdida, para Dios es ganancia. Lo que tú estás considerando como pérdida con tu mirada natural, con tu percepción natural, para Dios es ganancia. Tú le estás llamando problema a tu promoción. Tú le estás llamando desgracia a lo que te pudiera estar pasando. Tal vez en la finanza, tal vez en la familia, tal vez en el matrimonio. Pero yo te digo lo que la palabra dice. Yo no te digo lo que yo creo. No te digo lo que a mí me contaron. Yo te digo lo que escrito está. A lo que tú le llamas pérdida, Dios te está capacitando. Dios está haciendo que tu fe crezca, para que cuando tú le hables a la peña brote el agua, para que cuando tú le hables al cielo el maná del cielo caiga, para que cuando tú le hables a la enfermedad con autoridad el enfermo se sane, para que cuando tú le digas al paralítico levántate en el nombre de Cristo Jesús, el paralítico se levante. Pero para eso se requiere una fe sobrenatural, no una fe cualquiera, no una fe pequeña, no una fe sencilla. La palabra dice que todos tenemos una medida de fe, pero para lo sobrenatural grande se requiere una fe grande, se requiere una fe dura, confiable, una fe permanente, una fe robusta, una fe obediente, una fe que no retrocede, una fe que no suelta, una fe que no desmaya, una fe que va creciendo de menos a más, una fe que dice: Señor, así como yo le ordeno a los vientos, así como yo te digo, Padre, llévate la lluvia en el nombre de Cristo Jesús. Padre, mi fe está creciendo. ¿Sabes qué me decía el Señor hace un momento en la casa? ¿Sabes qué me decía? Hay mucha gente que te va a llamar loco, pero yo quiero decirte que tú no te desanimes, porque a Jeremías le decían malo por decir la verdad. Jeremías se levantó a profetizar en una generación desobediente a su creador, a Dios. Israel estaba en desobediencia al creador que lo había liberado de Egipto. Egipto, tú ya sabes que representa el mundo, representa todas las obras de las tinieblas. Y escúcheme, y va a haber gente que te va a decir: tú estás loco, que qué casualidad que cuando tú oras, el pastor, me vino la palabra, yo no sé por qué me la dio el Espíritu Santo en la tarde, y yo me puse a orar en mi casa y me vino esa palabra. Muchos ya, escuché específicamente un nombre, tengan cuidado, porque el Espíritu de Dios todo lo revela, pero no para acusar y destruir, sino para edificar. Escúcheme. Escuché el pastor que se cree que les tiene engañados con eso de que él ora por la lluvia y la lluvia se va. Escucha, hermano, mi Biblia dice que el hombre carnal, natural, no comprende el lenguaje del Espíritu. Por eso cuando lee la palabra que Elías oró para que no lloviera y no llovió, Elías volvió a orar y volvió a llover. Josué oró para que se detuviera el sol y la luna para derrotar al ejército enemigo. Eso dice la palabra, hermano, que sucedió. Y la palabra a mí me enseña en Romanos 8:35. ¿Sabe qué me enseña? Pregúnteme qué, voy cerrando.
que Dios no cambia, iglesia. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Y sabe qué dice? Por los siglos de los siglos. Dios no cambia. El hombre cambia. Los tiempos cambian. El mundo cambia. El planeta va a cambiar y usted ya lo está viendo. Pero la palabra de Dios dice que Dios nunca cambia. Aunque se burlen de usted, aunque le digan loco, aunque le digan fanático, pero la palabra dice que Dios no cambia. Usted tiene que seguir hablando. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le ordene, escuche, a ese hueso que se enderece, cuando yo le ordene a ese VIH que esté corriendo por la sangre. Yo he escuchado testimonios de personas y conocidos que les dijeron tiene VIH, pero se curaron. Porque le ordenó, escucha, le dijeron no voy a hacerlo con nadie. Le digo, escuche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno a ese espíritu de muerte que vino a robar, escuche esto, a matar y destruir, que está operando en la sangre, matando células. Le ordeno por el nombre de Cristo Jesús, que la sangre de Cristo, que habla mejor que cualquier palabra, empieza a limpiar esta sangre. Toda célula se sana, toda célula de muerte se convierte en célula viva. Glóbulos rojos se multiplican, glóbulos blancos se multiplican. Usted está hablando algo que usted está entendiendo, no nada más hablando. Escuche, espíritu de muerte, suelta este cuerpo. Y el VIH dice, ya me ataron, ya me echaron fuera, ya no tengo legalidad. Y fue la voz de una persona que escuché, que me ordenó, y yo ya le enseñé a usted esta palabra, que los espíritus inmundos cuando veían a Cristo, ¿qué hacían? Como usted ordene, mi Señor. Y sabe otra revelación, que cómo le hizo Cristo cuando los puercos, cuando el endemoniado gadareno, dice la Escritura, que ahí está la revelación, que los mismos, esa legión, esos 1000 demonios le dijeron a Cristo. Así que agárrese cuando usted le digan, es que tú tienes un carácter de los 1000 demonios. Escuche, esos 1000 demonios le dijeron a Cristo, danos permiso de entrar en los cerdos. Cristo le dijo, adelante, y se fueron al despeñadero. Ellos le tenían que pedir permiso a Cristo. Por eso usted tiene que entender que usted ya no vive conmigo una religión más. Usted está viviendo una vida de poder, de cambio, de menos a más. Usted no me ha visto llorando acá y que diga, hermano, oren por mí, ya no quiero nada. Me siento, escúcheme. Yo le digo, Dios mío, si yo te he pedido que quiero oír tu voz, sé que algo viene para que yo aprenda a desarrollar esa capacidad. Porque si tú prometiste que el sureste americano iba a ser sacudido por un avivamiento antes de que Cristo viniera, yo quiero ser participante de ese avivamiento. Quiero que un día digan, para la gloria de Él, hubo una iglesia que se levantó en una colonia, que no dejaban de orar, que nosotros los atacábamos, que nosotros los criticábamos, pero ellos más oraban, más intercedían. Y escúcheme, el Espíritu de Dios empezó a hacer milagros entre ellos. Llegaban los paralíticos y se levantaban. La gente quería saber de su Dios, porque el Dios de ellos era el que traía sanidad acá. El Dios de ellos era el que restauraba los matrimonios. El Dios de ellos era el que, escuche, le daba vista a los ciegos. Entonces Jesús todavía es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si es cierto, yo no lo sabía. Por eso yo le digo a usted, escúcheme, usted tiene que aprender a creer. Y lo que hacemos en este lugar, usted está impartido de algo que no lo ha visto. Pero en el mundo espiritual, usted está lleno de oración, usted está lleno de intercesión, pero usted la pierde porque usted llega a su casa y usted como que no pasó nada. Usted vuelve a actuar de la misma manera. Yo no actúo así. Yo digo gracias Espíritu Santo porque pude hablar, pude declarar la palabra y sé que esas palabras están acumuladas. Y yo le dije un día que es como cuando usted agarra la piñata, dale, usted le está dando su trancazo, pa. ¿Por qué cree que la palabra dice? Escucha, hay una alabanza que dice, y cada golpe de la espada de Dios. ¿Qué está diciéndole? Cada golpe que estamos dando en el mundo espiritual, cada golpe que estamos dando de la piñata, Padre, declaramos libertad para la colonia, Padre, declaramos que la sangre de Cristo se rocea en estos aires, se va la muerte, la división, se va todo lo que roba, los espinos, todo se seca, vienen a Cristo, no lo estamos maldiciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el divorcio se seca, Padre, la orfandad se seca, tanto golpe de la piñata, que cuando caigan los dulces, escuchen, muchos van a recoger, y eso es bueno porque nosotros, yo no soy envidioso de que diga no peleaste conmigo. Yo te estoy diciendo que lo que estamos haciendo tiene una trascendencia porque yo lo he visto.
yo he visto la trascendencia y todos nos ponemos de acuerdo dándole gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo con un poderoso amén. Dígale amén. Denle una ofrenda de aplausos. Denle una ofrenda de aplausos. Usted concéntrese acá. Ayer le hablaba yo esto. Si usted tiene un llamado de profeta, usted tiene que saber que tiene que morir sus afectos. Usted tiene un llamado de profeta, yo me doy cuenta, yo me voy a dar cuenta porque usted no está volteando a ver a la gente. Usted tiene un llamado de profeta, las cosas externas para usted como que no están. Usted está, tome su lugar. Jesús María. Baja un testimonio, dice. Baja un testimonio. Por eso vas a hablar. ¿Quieres? Pero nosotros vamos a orar por estas 3 personas. Ahí donde están sentados. Yo le decía, de verdad, usted lo va a entender cuando usted lo pase. Que una oración, que porque a usted no le dan ganas o porque no lo entiende, es como que una persona se está ahogando y usted le tiene un salvavidas. De lo contrario, la persona está pataleando ahí y se está ahogando porque quizás no sabe nadar en este mundo. Pero usted dijo, no tengo tiempo para orar, si ni por mí oro. Y esa persona está agonizando, pero una oración hace que las cosas cambien. Una oración trae sanidad. Hemos sido testigos, ¿sí o no? Que cuando oramos por algo, por alguien, tú dices, yo se lo he dicho, rodillas, la hermana en su testimonio en su pie. Y cómo es Dios que Él escucha la palabra cuando dice, están orando. Mira, Miguel, ve y respóndelo, hazlo, porque en el mundo espiritual esa persona tiene conmigo un trato, tiene conmigo un acuerdo. No conozco a las personas, solo a una, bueno, a 2. Y cierre sus ojitos ahí donde está. Vamos a orar un momentito más por estas personas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pero ore conmigo. Padre, te pido por la vida de Marta, mi Dios. Te pido porque dice acá la nota que está grave, pero yo le llamo, como dice tu palabra, a las cosas que no son para que sean como si fuese. Padre, atamos al espíritu de muerte, al espíritu de enfermedad que esté atacando su cuerpo físico, que esté atacando su alma, su mente, su corazón. Padre, declaramos que se desarraiga de ahí toda gravedad, todo diagnóstico médico, todo lo que los doctores dijeron. Padre, lo desarraigamos por el poder de tu palabra, Señor. Enviamos la palabra ahí donde está, Señor. Declaramos vida y no muerte. Declaramos salud y no enfermedad. Declaramos vida y no muerte en el nombre de Cristo Jesús. Padre, todo lo que esté atacando su vida, tal vez puede ser brujería, tal vez puede ser una puerta que abrió y no lo sabe. Espíritu Santo, revélate a su corazón y hazle ver, Padre, cuál es el punto de su sanidad. Tal vez tenga que, escucha iglesia esto, tal vez tenga que perdonar, tal vez tenga que soltar para que se sane. Tal vez la opresión está porque tiene falta de perdón en su corazón. Tal vez las ataduras las tiene el enemigo porque reconoce que hay falta de perdón. Pero Padre, yo envío la palabra sobre la vida de Marta para que se abran sus ojos espirituales, para que todo lo que le esté atormentando, Padre, la suelte en el nombre de Cristo Jesús. Envío la palabra por fe y para fe, por fe y para fe. La envío en el nombre de Cristo Jesús y desatamos ángeles a su favor, ángeles de guerra, ángeles intercesores. La enfermedad se seca en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra, porque escrito está, dígalo, por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fue curada Marta, en el nombre de Cristo Jesús. Igual oro por la vida de mi cuñada, ahí donde está, hasta ese estado de Chiapas, Padre. Toda enfermedad de COVID, Padre, declaramos que se seca, los pulmones empiezan a regenerarse, Padre. La enfermedad se seca, el espíritu de muerte suelta a la familia, la vida de Juana, Señor, la suelta en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad se va, Padre. Esa enfermedad que estaba golpeando esta generación, nosotros activamos el poder de la sangre de Cristo, lanzamos la palabra de sanidad, lanzamos la palabra de vida. Quizás haya personas que no lo entiendan, pero la oración dice la palabra que puede mucho. La oración tiene poder. Por eso nosotros declaramos que esa enfermedad se seca,
Padre, se estabilizan sus pulmones, la sangre de Cristo sobre esos pulmones, trayendo una respiración adecuada y correcta. Padre, declaramos que el coronavirus se seca en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. No sé qué Dios tiene con esta persona, pero el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo me dice que yo le diga, el Espíritu Santo trabaja contigo, Él está contigo aunque tú no lo creas, Juana, Él está contigo aunque tú declares lo contrario, aunque tú no lo estés creyendo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que produce vida, es el Espíritu de vida y no de muerte. Padre, declaro que vida sopla sobre ella. Espíritu Santo, ahí donde está en su casa, desato la palabra, digo la palabra, lo declaro hecho. Padre, la enfermedad retrocede, suelta su casa y la cubro con la sangre de Cristo Jesús, declarando vida y no muerte por el poder de la palabra. Padre, oro también por la vida de la hermana Elizabeth, porque tú pusiste en su corazón, Padre, presentarte una ofrenda, traerte un sacrificio, Padre, presentarte algo delante de tu altar. Y yo te pido, Padre, por el poder de la palabra, porque escrito está, Señor, tu palabra dice, mi Dios, que todo lo que nosotros tenemos a ti jamás será perdido, jamás caerá en un vacío. Todo lo que el hombre le dé a Dios, Dios se lo va a multiplicar. Padre, declaramos multiplicación en la finanza, declaramos multiplicación en su casa, de todo lo que toque, Padre. Declaramos la palabra por el poder de la sangre de Cristo. Escúcheme, yo creo en el Cristo que dice su palabra, que multiplicaba panes y peces. Cristo hacía misericordia cuando veía necesidad. Por eso es que usted no se ha muerto de hambre, por eso es que usted tiene agua, usted tiene alimento, porque usted está confiando en Cristo. Usted no está mirando la tempestad. Y la palabra a mí me dice que Cristo multiplicaba panes y peces en el desierto. Oh, Espíritu Santo, Cristo multiplicaba panes y peces. Escuche, entonces yo puedo declarar, yo creo en el Dios de la multiplicación, en el Dios que tiene 3 panes y 2 peces y alimenta más de 5,000. ¿Qué más no puede hacer Él por nosotros si Él es el Dios de la multiplicación? Padre, declaro que sus finanzas se sanan, declaro, Padre, que su economía se sana en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hazla sabia, dale sabiduría, porque donde hay sabiduría hay riqueza. Dice tu palabra en el libro de Proverbios, ante todo adquiere sabiduría, porque la sabiduría es la que te ayuda para obtener más y para bendecir el nombre del Altísimo. Padre, sabiduría declaro sobre su casa en el nombre de Cristo Jesús. Y todos nos ponemos de acuerdo por estas 3 peticiones, por estas 3 oraciones, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, con un poderoso amén, 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 que así sea. Unas sábanas negras que cubrían todo esto. Cubrían así en mi casa. Pero vi que en el sueño mi papá agarró los cerillos y empezó a quemar y a quemar. Pero durante que quemaba, más sábanas se ponían y se les sacaban, solo quedaban unos cerillos. Y fue cuando mi papá se fue, nos dejó acá. Entonces, cuando salía a ver, también estaban en eso, en las sábanas negras, como que había un proyector, pero que en ese proyector estaba todo esto, toda una colonia que se estaba destruyendo todo, estaba en fuego todo, la gente se estaba muriendo.
salimos. Ahora ellos se quedan, pero sale corriendo y casi no alcanza. Y se caen. Nada más nosotros tres alcanzamos el carro del papá. Y Mario se quedó. Ahí fue cuando la colonia se empezó a destruir. Se estaban cayendo todo y todo estaba quedando así, todo en fuego. Y la gente estaba muerta. Pero sin embargo, mi hermano no murió. Se quedó encerrado en la casa y ahí sobrevivió. Gracias a Dios por la vida de Jesús. Y yo les puedo dar una interpretación rápida. Muchas veces, por eso le digo, cuando usted ora, a veces hay un estado en el que se encuentra algo o alguien. Hay un estado en el que se encuentra un lugar, pero recordando la base en el carácter de Dios. Dios no quiere, escuche, la Escritura dice claramente que Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento para que nos salvemos. Entonces, el trabajo de nosotros en la iglesia, por eso le decía esto, que aunque la gente esté, como lo hemos hablado, la Biblia cuando se refiere a una muerte, se refiere a una muerte espiritual. Y a otra muerte habla de dos muertes, una muerte natural, o sea, cuando fallecemos. Pero la primera muerte que experimentamos cuando estamos separados de Dios es la muerte espiritual. Entonces, entendiendo esta parte, repito, ese puede ser uno de los estatus de este lugar, pero es lo que estamos orando, ¿me entiendes? Mucha esa interpretación de que todo está en fuego, la gente estaba muerta. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente así, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué le está diciendo eso? Que usted se ríe en la calle, que aunque usted anda y usted dice todo bien, aunque usted vive Cristo y no Cristo a la vez, algo anda mal, y a eso es lo que la Biblia le llama muerto en delitos y pecados. Porque aunque usted todavía no ha fallecido en el mundo natural, su vida está separada de Dios, está muerto, pues es un muerto que le llaman muerto viviente. Pero crea que lo que estamos haciendo vale la pena. Por eso yo se lo digo, porque usted, hermano, ¿cuánto cree? Pregúnteme usted, ¿cuánto le pagan, pastor, por venir a hacer esto los viernes acá? A usted. Y a usted que no lo vemos que anda así como, ay, pastor, usted, hermana Pati. Y nuestra hermana Pati va ahora, no, usted no me agarra el micrófono y no, usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que los muertos resucitan. ¿A qué muertos me refiero? A los muertos. ¿Usted qué cree cuando escucha esta palabra? ¿Usted cree que cuando yo digo, declaro que los muertos resucitan, me refiero a los que están en el panteón? No, esos cuantos ya están fríos ya. Me refiero a los que andan en la calle, que se les llama muertos vivientes, también conocidos como zombies. Hay una, escúcheme, hace tiempo yo estaba adolescente y pasaban esa película. Y pasaban una película y una película, no era esa serie, una película, y hablaban de eso. Pues es que ustedes le estaban profetizando, vendiendo la cinematografía, que en el tiempo último así iba a ser, pero de una manera distinta. No es que anduvieran, como yo se lo digo, usted está esperando, porque el cine así le hace la mente a usted. Usted está esperando que anden en la calle así como, cerebro. No, son gente que sobreviven, pero que andan en la calle. Yo sé que se siente, por eso se le llama muerto viviente, porque está muerto aunque está vivo. ¿Entendió esa parte? Entonces, pues sigamos orando por la colonia, porque la Escritura a mí me enseña en su carácter que Dios no quiere que nadie se pierda. Y le enseñé la base que el que profetiza, por eso cuando yo escuchaba hace un tiempo una palabra que me platicaba, yo dije, no se pongan de acuerdo con cualquier peladez. Ni conmigo. Si yo digo una peladez acá,
Usted se pone de acuerdo. ¿Por qué cree que yo le digo a usted? Y todos nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cuando usted se pone de acuerdo conmigo, se activa un poder sobrenatural de acuerdo. Y hay poder en el acuerdo, ¿me entiende? Si a usted le dice, es que su hijo se va a morir. Ay, amén. No, escúcheme. ¿De dónde sacó esa profecía usted? Se me hace que la sacó de su corazón amargo y retorcido y oscuro y también entenebrecido, porque a mí me enseña la palabra, mire el carácter que yo les enseño, iglesia. ¿Para qué dice la Biblia que profetiza el que profetiza? A ver, para edificación, exhortación y consolación. Son tres cosas diferentes. Edificación, cuando el Señor te dice, así te dice el Señor, dentro de un tiempo tú te vas a levantar en tal lugar, el Señor va a poner en tus manos finanzas, un ejemplo, ¿no? Para que tú hagas una iglesia, eso edificación. Exhortación, cuando tú andas allá, escuché el caso de un predicador que practicaba la brujería. Exhortación es esto, él dice, yo vengo de ayunar porque allá hay montañas de oración que me gustaría que hubieran por acá, algún día tendremos una y nos vamos a ir todos a orar a ese lugar. Sí, dice, si va a la vigilia y son las 4 de la mañana, Lucio me está esperando, ya quiero venirse huyendo. Y baja de la montaña de oración, pero mire lo más tremendo, escúcheme, baja de la montaña de oración y ¿sabe qué bajó a hacer? El Señor no lo entendía, a masturbarse. No, espéreme, yo aprendo de esos hombres porque digo, wow, es una base para mí, para que yo no mismo me engañe. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Y este hombre iba a la iglesia después de eso y dice, pero ¿por qué lo acabo de hacer? Usted ya sabe, ¿verdad? Que después de que hace el pecado, como que su conciencia le acusa. Porque hay un manual que dice por allá que la conciencia aprueba la justicia y reprueba el pecado. Me sacaron del tema, pero que sea el Espíritu Santo el que guíe. Escuche, esto es lo que él quiere hablarle. Y usted hace algo y después de que lo hace, usted no se siente bien. Se lo dice un pecador arrepentido, no me lo platicó el primo de un amigo. Usted dice, chala, regué. Y ese hombre, después de que baja de la montaña de oración, de ayuno, de 3 días, llega a su cuarto, a su casa, se empieza a ver en el espejo, se mete al baño, empieza allá y se masturba. Después de eso, él va al templo y llega un profeta, ahí está la edificación. Llega un profeta y él sabe porque el enemigo te acusa. Por eso yo pero le digo a una persona, cuando el enemigo la quiere engañar, no tiene tiempo para sentarse ahí. Siempre estoy ocupado. Voy para allá, voy para acá. ¿Pero por qué? Porque tiene miedo que el Espíritu Santo le exhiba su diablura. A esa persona llegó el profeta a la iglesia, escuche, y le dice, a ti te hablo. Y creo que les pasa como acá. Como que si el pastor estuviera cegueta o bizcocho. Sí, a ti te estoy hablando. El Señor te dice que te arrepientes. Y él sabe, porque él sabe lo que está haciendo y sabe lo que Dios le va a decir. Por eso yo le dije, Dios sabe, Dios no puede ser burlado. Y dice la Escritura que Dios habla a la vida de los hombres. Usted no lo ha experimentado porque usted no se está esforzando por tener una vida de comunión con Dios. Y Dios le habla. Mientras más usted ora, más usted se involucra en las cosas del Espíritu y más Dios le habla, más Dios le da palabras, más Dios le va a dar exhortación. Esa era la exhortación, mire. Le dice el profeta, hey tú, y él escondido tras de otro hermano, dice, porque sabía que estaba haciendo sus maldades. A pesar de que era cristiano, a pesar de que ayunaba, también se masturbaba. Y el profeta, a ti te hablo. Y dice, ay, Dios mío, me lo va a decir aquí frente a todos. Y él está espantado porque sabe que lo van a avergonzar. Porque ¿qué hace el pecado? Porque sabe que hace el pecado, te avergüenza. El pecado te avergüenza, hermano. Usted se puede ir de acá después de esta intercesión, de oró o no haya orado, intercedió o no haya intercedido. Usted llega a su casa y si hay malas prácticas, si usted es entendida va a entender, si no es entendida no lo va a entender. Usted después llega mañana el sábado, así como que le pasó un tren Maya por encima, así como que no le dan ganas de nada. ¿Por qué? Porque el pecado, sépanlo, que esclaviza, hermana. El pecado te esclaviza, ¿eh? ¿Por qué creen que el enemigo lo usa? ¿Por qué creen que mucha gente allá afuera que antes hablaban de Dios, pero dicen, yo no voy a la iglesia, son hipócritas? Un día fueron cristianos también. Un día escucharon en la iglesia, pero como el pecado, escúcheme, avergüenza, acusa y además esclaviza, es como en una reja te mete espiritual. Tú no lo ves, tú andas caminando y es normal y tú para ti eres libre, pero en tu alma está en una, por eso yo oraba por las regiones de cautiverio en la mente, pero tu mente, tu alma está presa porque está en una jaula espiritual, ¿me entiendes? Como que unos barrotes, no puede salir. Así miré una película el otro día que se llamaba, no recuerdo, pero hacía alusión de que ya llegó el fin del mundo y muchos cristianos se armaron con armas y toda la onda
y hubo un hombre que su hija se la estaba llevando un espíritu y tuvo que atravesar un portal, y en ese portal, escuche, estaban los demonios, y en ese portal tenían a las personas que desobedecían a Dios, y dicen por ahí, escucha hermana Carmen, que a quienes más castigan, a quienes más se burlan y miran los demonios, ¿a quién cree que es? A los que aquí en la tierra le sirvieron a Dios, pero tenían doble vida, se burlaban de Dios. O sea, la mente cautiva te hace creer que hacen lo correcto, pero está faltándole a Dios y a la verdad. Es decir, por ejemplo, el pastor que está en la iglesia tiene esposa, pero la Biblia dice que Salomón tenía 1000 mujeres, él tiene una querida escondida por allá. Y sale del culto y se va. Sí, mija, es que ahorita, es que la iglesia ofrenda poco. La iglesia da poco diezmo, por eso no te puedo invitar al helado. Pero deja que mi esposa se descuide, le peino del gasto. Y ahí te caigo, me va a caer. Y todavía se atreve a decir, me arrebato la bendición, dice. Diría, ¿no? Cuando se descuide la vieja, le arrebato los 50 pesos de la cartera. Eso, escúcheme, a esa clase de personas, si nos descuidamos, dice que son los que lo... Escúcheme, no se distraiga viendo perros, porque los perros no murieron por usted. Oiga, escúcheme, déjenlos que son libres. A propósito, ¿no saben? Antier fue el día de los mitos. Maldito viejo, pero ay mi vida, mi amor, ay mi vida. Maldita. A la vecina y el perro, ay mi vida, ¿cómo te amo? Qué incongruencia, ¿no? Qué incongruencia. Pero le estoy diciendo que cuando llegue la cautividad, usted anda allá y usted va a la iglesia y sigue haciendo sus maldades. Pues a eso, según los demonios, ahí está. No que tú servías a Dios, no que tú eras el padre, no que tú eras evangelista, no que tú llamabas almas, no que tú ganabas almas. ¿Dónde está? ¿Por qué cree que Pablo dice que él tiene que predicar el evangelio, pero tiene que asegurarse de no perder su galardón? Dice Pablo, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, ¿sabe qué le está diciendo? Anunciando la noticia, al final yo me pierda, ¿sí me entiende? Y solo que en esa película los demonios estaban con cadenas y la pasé. Así, usted tal vez va a decir, pastor, usted ve mucha ficción, pero yo le estoy hablando porque yo veo películas cristianas. Antes se veía las de Mate, pero ahorita, y ahí también, porque son regiones de cautividad, y por eso es que tú, ay Dios, como dice Romano, porque cuando el pecado se enseñorea de ti, tú ya no haces lo que quieres. Es mentira, el diablo te pone una venda y te dice, tú haces lo que quieres, pero no es cierto. ¿Por qué crees que si tú hicieras lo que tú quisieras, por qué crees que no te puedes controlar cuando tienes un mal deseo? Porque el pecado se enseñorea de ti. Por eso lo dice la Biblia, escúchenme, y ahí están encadenados, hermano. ¡Pa! ¡Pa! Por eso es que en la iglesia no hay trascendencia. Por eso es que va a la iglesia, le decía al final de usted, no siento a Dios, es que no voy a cambiar porque ni está Dios ahí y Dios está con diciéndote, ay Bárbara, ay cabezón, ay cabezona, no te das cuenta que tu pecado te está engañando y el enemigo te está... Porque Él es maestro en el engaño, engaña y engaña a las personas. Tú también, mami, tú si quieres, mira, ve, ya, habla con hombres tú y después va y dice, ay, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, pero si Cristo viene, no, yo estoy echando culpa, ahí va a ser la bronca. Ahí va a ser, como dice la escritura, ayer les dije, el lloro y crujir de dientes. Ya sabe usted cómo cruje los dientes un chamaquito cuando tiene lombrices que está durmiendo en su casa, ¿lo ha escuchado? Al día ahí va a estar, Señor. Y ahí está, y ese hombre tuvo que ir a ese portal para sacar a su hija, pero casi no sale. Y los demonios dijeron, vamos a hacerlo caer. Él era como una especie de líder. Vamos a hacerlo caer. Él es el que está levantando, alborotando ahí. Él es el de Víctor, es el de los alborotadores, el que está en intercede. Pati no me preocupa, porque Pati con trabajo a veces ora por ella. A veces por la gallina, pero ora. No me preocupa tanto. A mí me preocupa ese que está ahí enfrente con el micrófono. Porque si él cae, ya nadie más va a escuchar. Los 500 suscriptores de YouTube van a decir, lo sabía. No sabía. Se acabó, ya no va a haber más prédicas, no va a haber enseñanza, no va a haber esta palabra que le estoy hablando. ¿Escuchó eso? Por eso es que el enemigo engaña a la iglesia, escúcheme, para que la iglesia esté conforme, para que la iglesia esté atada, para que la iglesia no sea libre. Y una forma de atar, usted no lo ve en el mundo natural, por eso le decía, usted se ve normal, usted se ve normalito y todas las cosas, hasta perfumadito y maquillado. Pero en el mundo espiritual, ahí es donde está la bronca, o puede estar el problema. Porque hay ataduras. O al revés, puede estar en la testimonial. O al revés. Exactamente. Pero lo importante es lo de adentro. Por eso la Escritura dice que Dios mira lo de adentro, no lo de más que lo de afuera. ¿Me entiende? ¿Por qué usted cree que hay mucho exhibicionismo allá afuera?
¿Por qué cree que hay mucho que si playas nudistas, que se enseñan, que el que no enseña no vende? ¿Por qué cree? Porque visualmente el enemigo te ataca. Tú no te das cuenta, pero visualmente el enemigo te ataca porque entra por los ojos y de los ojos se va a tu subconsciente y ahí está trabajando. Bueno, le decía a mi amigo, ¿tú crees que? Me preguntaba él, ¿qué es un pedófilo? Me preguntaban en la mañana. Bueno, un pedófilo no es como están pensando esta mal pensada. Yo tengo que orar, Dios me decía, por gente que es muy mal pensada. Dicen algo rápido y ya su mente los lleva a algo. No, eso escuchen. ¿Qué es un pedófilo? Le digo, mira, un pedófilo es una persona que ve pornografía infantil, que abusa de los niños y le gusta todo lo de niños. Se le llama pedófilo o pedofilia. Ahora esa persona, ¿cómo empieza? Esa persona no empieza de que me gustan los niños como Michael Jackson. No, esa persona empieza a ver pornografía infantil, hermano. Consume mucha pornografía infantil. Y de repente se lo imagina, porque el diablo así trabaja. Y no lo puede controlar. Ese de que yo hago lo que quiero. Por eso yo he visto gente que dice así, yo hago lo que quiero y nadie me dice nada. Mentira, mentiroso, porque Romanos dice que si el pecado te controla, ni tú haces lo que quieres, o el Espíritu de Dios te controla, tampoco yo hago lo que quiero, el Espíritu hace lo que quiere en mí. ¿Sí me entiendes? El Espíritu de Dios. Igual, por eso dice Pablo, nadie diga que haga lo que quiera, que hace lo que quiere, porque o te controla Dios o te controla el pecado que está en el mundo. Aquí no hay mentira de que tú haces lo que quieres. Eso crees tú, porque el diablo te hace creer eso, que es tu voluntad, que yo hago lo que quiero, con mi vida lo que quiero, pero no, llega un momento que no puedes dejar. Si tú hicieras lo que quisieras, escucha, mira, si tú hicieras lo que quisieras cuando te ponen una bien fría que hasta suda con el calor, tú dirías, no gracias, prefiero agua bendita. Pero así dicen los reyes, tráete el agua bendita, le dicen a la caguama. No hace lo que quieres porque dice, bueno, una para el calor. Y cuando viene una para el calor ya se tomaron un cartón. Entonces tú no haces lo que quieres. Tu carne hace lo que quiere. Y así se empieza ese adagio que tenemos los campechanos o mexicanos. Una no es ninguna, dos son una y tres son una y media. Y como somos muy inteligentes según nosotros, al rato ya... Entonces le decía y le digo, preocupe y cuídense por esa parte porque, escúchenme, así como este niñito, el profeta Joel lo dice, que en los postreros tiempos los ancianos tendrán visiones, los niños verán sueños, y el Espíritu de Dios se derramará sobre todo. Yo creo que el Espíritu de Dios se derrama sobre la carne de la gente. Se derrama. Y usted está ignorando y usted está sentado y dice, seguro comió frijoles y se fue a dormir tarde, por eso soñó eso. Dice usted, no, es que Dios le puede estar mostrando a un niño. Escúcheme, es un decir que mucha gente lo toma a la ligera y el diablo le conviene. Porque le están hablando en el mundo natural. Yo un día les compartí un video en YouTube y se los mandé ahí el link al WhatsApp del grupo de la iglesia. En el mundo natural, ¿no? Sale el hombre con su corbata. En el mundo espiritual están los demonios, a los que están escuchando rap. Por ejemplo, usted ve a la bola de gente ahí tomando. Y usted los ve normales. Pero hay un cerco de demonios que son los que los están incitando. Alcoholismo, drogadicción, lascivia, lujuria, incesto, todo lo que está ahí. Por eso, hombre, para sacarlos de ahí, no tenemos que dejar de orar, ¿me entiende? Porque es un cerco que está ahí, es un cerco que los está rodeando. Y usted lo ve normal y que está ahí, está haciendo cosas, pero el demonio, véalo, eso lo mandé en el mundo natural, en el mundo espiritual. Y ve la culebrota enrollada en el pie. ¿En serio, hermana? Por eso la Escritura, nosotros tenemos que discernir y ver qué es lo que está operando en la vida de la persona para orar específico en eso, ¿me entiende? O incluso puede ser que esté sentado acá, mire. Puede ser que tenga un chango sentado acá, mire. Oiga, y ese chango le dice, mira, esa hermana, peléate con ella. Acá está el chango, acá se siente el chango, mire, en el hombro. Acá se sienta. O el alcoholismo, puede ser que esté el lobo ahí aullando, y usted no lo ve. Y el hombre está dale que dale, porque yo soy Gabino Barrera, yo tengo mujeres donde quiera, pero si te mueres hoy, ay papá, te van a pasar los chamucos tu película y van a decir, ahí está Gabino Barrera, no, que muy machín, ahí está, mira, ahorita están clamando, te está diciendo, Cristo, sácame de aquí, pero dice la Escritura, tuviste la vida, ¿qué hiciste cuando estabas en la tierra? ¿Qué decía? Ese pastor está Lorenzo Lamas, porque puro está ore y ore y ore, y yo no sé qué tanto ora. Se te olvidó que la Biblia dice que Jesús oraba toda la noche.
Se te olvidó que la Biblia dice que Jesús oraba mucho y cuando oraba por las personas o cuando declaraba una palabra como la que le dije, él nada más dijo, Lázaro, sal fuera, y el muerto salió. La Biblia no dice si los hombres quitaron la piedra, si Lázaro le dio una patada, si con la orden de Jesús la piedra se abrió, porque así era el sepulcro antiguamente. En el tiempo de Cristo no eran como en las tumbas, sino abrían una cueva y le ponían una piedra en la boca, como cuando... Sí, dice que pidió que removieran la piedra. Ah, dice que pidió, corrección, sí pidió. Pero entonces Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Tan solo esa palabra tenía poder y autoridad en el mundo espiritual. ¿Sí me entiende? Entonces por eso le estoy diciendo, no juegue con Dios, no juegue con las cosas de Dios, tómeselo en serio. Si ese es el estatus que yo puedo dudar, no puedo dudar, perdón, que sea por lo que veo, pero yo aquí estoy, si Dios me mandó, aquí estoy. Aunque yo vea clandestinos, drogas, alcohol, bolazos, bolazos en la colonia, que si ya se mató, que si ya se divorció, que si ya se peleó, pleito, porque dése cuenta, en un lugar donde usted va y hay mucha energía negativa, negra, mucha oscuridad, ¿qué cree usted que hay? ¿Qué cree usted que hay? Donde hay maldad, hay muerte, hay desgracia, porque ve que la gente, aquí está tomando. Eso no es normal, ¿me entiende? No es normal. Hay lugares donde usted puede que hay cosas que no son normales tampoco. Puede ser el estatus de la colonia, le digo, por lo que estamos orando. Pero cuando a mí me dice, por ejemplo, que la gente estaba muerta, ese es un estatus. Cuando Dios habla de muerte en la Biblia, no habla de muerte natural. Habla de una muerte que así está la gente separada de Él. Muerta fuera de su voluntad. Porque no se congregan. No sé si aquí o en otro lado, pero no se congregan. No buscan a Dios, están en el mundo más afanados y desafanados de Dios y afanados con el mundo. Y el fuego, le repito, es como destrucción, como purificación. El fuego, ¿para qué sirve? ¿No? Como un estado, ¿me entiende? Que viene, que purifica. Pero le repito, no digamos así como que, ya, Señor, tenemos que seguir orando por las almas. Tenemos que seguir orando porque, escúcheme, si Cristo viene y yo estoy viviendo una vida incorrecta, un cristianismo equivocado, no va a haber así como que dame chancecito, como dice mucho, ¿no? Ahí les compartí una imagen en el grupo igual de La Roca con una que iba a ir a una película que hasta hizo así la cara. Una en el Facebook se rió y dijo, por la imagen, no de mí. Le dijo, voy a vivir mi vida como quiera, cuando yo sea viejo me arrepiento. Y la muchacha le dijo, ¿y si Cristo viene hoy? ¿Y si mueres? ¿Y si hoy murieras? Le dijo más bien, ¿y si hoy murieras, a dónde iría tu alma? Hizo La Roca así de volada. No se esperaba esa respuesta, ¿verdad? ¿De qué? De que tú dices que vas a buscar a Dios cuando seas viejo, pero si hoy tú mueres, te vas a acordar de las palabras de este predicador y vas a decir, Señor, dame otra oportunidad. Este vasito de agua que se tomó él, yo quiero una gota. Vean, compartan su fe. Entonces, para que nos vayamos, les digo, sean agradecidos con Dios, compartan el Evangelio, recuerden, no sean envidiosos, quítense esa idea. A mí así me habían enseñado. Tú compartas a los que te van a llevar a tu iglesia, tú compárteselo a toda criatura. La orden es esa, toda criatura. No dice a los que, si te topas a alguien en el mercado, pero yo vivo hasta China, no importa, esa persona va a regresar a su iglesia ya. Si vive hasta Zamulán, no importa, tú compartes el Evangelio del reino. Dile lo que te estoy, chaval, y si tú mueres, ¿qué va a pasar? Pero si ella tiene más argumentos que tú, te va a decir, ¿y tú ya fuiste al infierno? A ver, vamos a ver, hermana Pati, supongamos que ella me esté evangelizando rápido para irme. Ella me esté evangelizando y ella me va a hablar a mí de su plan de salvación. Y ella me va a hablar a mí que si yo muero hoy sin Cristo, quedaré separado de Él por una eternidad. Porque le voy a adelantar, porque hay una muerte natural y una muerte espiritual. Una muerte física y una muerte en el espíritu. A ver, ¿qué me predicaría usted de eso para que yo me convierta a Cristo? ¿Qué le predicaría? Sí, rapidito. No, acá usted no deje que nadie traiga. ¿Qué me predicaría usted? Chava, pero tú ya fuiste al infierno, me estás diciendo que el infierno existe. ¿Qué le diría usted? ¿No qué? Pues no qué. ¿No existe el infierno o no ha ido al infierno? Pero ¿cómo usted me lo va a probar a mí, que yo soy un incrédulo? Que yo no te... ¿Cómo usted con la escritura, cómo usted me va a... No se distraiga porque es parte de ustedes,
Imagínense, quiero evangelizar, evangelistas. A ustedes les van a evangelizar y al rato van a decir, cuando yo pase el rezo con los que ando, una vez ya está bailando ahí reggaetón y se supone que ella vino a evangelizar que baila reggaetón. Se supone que ella vino a evangelizar al que está perdido y no al que esté perdido. Se la lleve a ella para atrás otra vez. ¿Cómo usted me convence de eso? Y no es psicología, es la verdad, porque está en la palabra. Bueno, mire, escuche, yo le voy a decir, yo no he ido al infierno, ciertamente usted tiene razón y no quiero mentirle. Pero en Lucas 16, del capítulo 29 al 31, la historia habla de un hombre rico y un hombre pobre, que se llamaba el rico y Lázaro. Y ese hombre fue a un lugar donde había mucho calor y tenía sed, y Lázaro, que estaba con llagas, que no tenía comida, que padecía necesidad en la tierra, fue al seno de Abraham. Oye, chava, pero ¿cómo me estás diciendo tú que ese rico tenía sed y estaba en el infierno? ¿No se supone que ya se había muerto? ¿Qué me diría usted? ¿Por qué su alma, chava? La más de ella. ¿Pero por qué, chava, el alma siente? Ay, chava, yo mejor me voy a la católica. Tú no sabes nada. No, mire, porque el alma es la que siente. Cuando usted le hacen algo, cuando usted le traiciona, cuando usted le ofende, cuando usted le atacan, cuando usted le hacen algo, usted está diciendo que lo siente, pero en el alma, por eso, escuche, oiga, por eso, pero ve, ahí te está echando relajo, porque el alma es donde se van las cosas. Por eso cuando nosotros ministremos, ahí es otra cosa importante, la liberación se ministra directo al alma. El enemigo, los demonios no agarran tu espíritu para nada. Manifiestan su poder por el cuerpo, sí. Por eso yo le decía, ¿por qué usted cree que cuando usted termina de una liberación, por qué usted se... ¿Por qué? Se siente todo. ¿Por qué? Porque usted peleó una lucha espiritual con un cuerpo natural, con una... Ahora, escúcheme. Ahora, ¿quién le usó a usted? Se supone que el Espíritu Santo. ¿Quién lo usó a él? Se supone que un demonio, ¿no? Que le dijo cosas, que le ofendió, que le cambió la voz, que le quiso atacar, que le quiso dar una patada, no lo sé. El punto es, por eso usted se siente desgatado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es, oiga, el alma. Por eso David dijo, por eso David dijo, alma mía. David no dijo espíritu mío, carne mía, cuerpo mío, ojos míos, pies míos, boca mía. David, alma mía. Porque David le estaba diciendo con su palabra a su alma que alabara a Dios y que no se olvidara de todo lo que había hecho por él. Cierren sus ojitos ahí donde está para despedirnos, pero ya escuchó. Equipes, hermano, tanto que les enseño, tanto que les digo, van a decir, eso es lo que te enseña el pastor. No, mejor ni vaya. Mejor vete allá a escuchar, ¿cómo se llama? Vete a escuchar la misa mejor y ya vive con fiel. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, es espíritu, Señor. Además, también dice que es la que cayó del cielo, mi Dios. Es como el maná que nos alimenta, Padre. Te pedimos, Padre, que nos fortalezca, que nos guarde, nos proteja. Señor, declaramos que las almas que lleguen a este lugar se van a restaurar, se van a liberar, se van a sanar para la gloria de Dios. Padre, declaramos y llamamos almas del norte, del sur, este, oeste. Echamos fuera todo espíritu de retención, todo espíritu de contención, todo espíritu de resistencia que nos quiera hacer la guerra para que nosotros no seamos efectivos cuando prediquemos, cuando oremos, cuando intercedamos, cuando adoremos, cuando estemos cantando alabanza, Padre. Que los espíritus inmundos salgan, Padre, de los cuerpos, que se vaya la muerte, que se seque la muerte en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por lo que has hecho, Señor, y por lo que hará. Te pedimos por esta colonia, dígaselo, hermano, te pedimos por esta colonia. Padre, te pedimos que despiertes un avivamiento en medio de la destrucción, en medio de la muerte. Padre, despierta en avivamiento a las personas, que el espíritu de orfandad, de muerte, de ruina, de destrucción, Padre, se calle, se seque en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias por los matrimonios. Te damos gracias por los jóvenes, los niños, los adultos. Padre, que los inconversos se conviertan. Que el doble ánimo, Padre, se acabe y se seque en el nombre de Cristo Jesús. Que seamos cristianos maduros, como dice tu palabra. Que seamos creyentes maduros.
levantando hombres y mujeres de Dios que sean capaces de traer el cielo a la tierra, que cuando abran la boca, Señor, las cosas sucedan, los enfermos se sanen, los leprosos se limpien, los cautivos se liberen, las fortalezas se caigan en el nombre de Cristo Jesús. Padre, atamos todo espíritu de ataque contra nosotros, dígalo, todo espíritu de contraataque, todo espíritu que el enemigo quiere usar para atacarnos, Padre, lo atamos en los aires y declaramos que las maldiciones que hablen contra los jóvenes, que hablen contra los matrimonios para que se divorcien, que hablen contra las iglesias, todo espíritu que esté en los aires, toda maldición que sea desatada por boca de hombre, diga la palabra, no llegará a mi casa, no llegará a las iglesias de Campeche, no habrá división, no habrá muerte espiritual, no habrá sequedad, no habrá, Señor, esterilidad. Declaramos vida en las iglesias, se levantan hombres de Dios, mujeres de Dios, llenos de la palabra, llenos de la presencia, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia del Eterno. Padre, declaramos vida donde otros han declarado muerte. Ya nos vamos, pero escuche, Padre, declaramos vida donde otros han declarado muerte. Declaramos sanidad, sanidad en las aguas. Si usted tiene que convertirse en ese Eliseo del 2022, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que agarrar la vasija, agarrar la sal y escuche, decir la palabra como el profeta. La gente decía, el agua es amarga, los peces se mueren, no hay vida, no podemos lavar nada ni tomar agua de ese río. Pero el profeta Eliseo dijo, tráiganme una vasija, tráiganme sal. ¿Y sabe qué dijo el profeta Eliseo? Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y desde el día de ese día hasta el día de hoy, desde el día que el profeta abrió la boca y declaró esa palabra, escúchalo, hermano, desde ese día hasta hoy las aguas dejaron de ser malas, las aguas dejaron de ser amargas, empezó a haber vida. Padre, declaramos esta colonia para Cristo. Dígalo, hermano, hay poder en su palabra. Declaramos esta colonia para Cristo. Declaramos esta colonia para el reino de los cielos, para el Rey de Reyes. Declaramos que los ojos se abren a la verdad. Declaramos que los muertos resucitan, que los principados se van, que la muerte retrocede, que la miseria se va, que la escasez se va, espíritus de vicio se secan por el poder de la palabra. Y todos nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con un poderoso amén.